Hola, vamos a comenzar el primer tema que normalmente dais en primero de bachillerato, el tema de los números reales. Y como veis, os he puesto para recordar los conjuntos numéricos que lo forman, ¿vale? Vamos a ir viéndolo poco a poco. El conjunto de los naturales, que ya lo conocéis, ¿vale? Son los números que contamos, o sea, el 1, el 2, 3, 4, 5, hasta infinito, ¿vale? El 0 se puede considerar natural o se puede no considerar, ¿vale? Entonces no lo he puesto, ¿vale? Entonces, los números naturales son solo los positivos, ¿vale? Son números que no tienen parte decimal y positivos, ¿vale? A partir de los naturales se construye el siguiente conjunto que está por encima, que es el conjunto de los números enteros, que lo que hacemos es añadirle a los naturales lo que le falta en principio, o sea, le faltan los números negativos. Entonces se los añadimos también el 0, ¿vale? Entonces en los enteros ya tenemos también infinitos números, pero ya tenemos los positivos y los negativos, ¿vale? Ya es más completo que el anterior. ¿Vale? Pero aún así nos siguen faltando números porque en los números enteros no están representados los decimales. Entonces el siguiente conjunto que está por encima sería ya el número de los racionales, que aquí es ya donde consideramos los naturales positivos, los enteros negativos y también las fracciones. ¿Vale? Entonces digamos que tenemos un conjunto dentro de otro, ¿vale? Los números naturales están dentro de los enteros y estos a su vez están dentro de los racionales, ¿vale? Vale, los racionales. Entonces, ¿cómo se define? Cualquier número que se pueda poner como fracción, ¿vale? Como fracción de dos números enteros, ya sean positivos o negativos. Es decir, las fracciones negativas también están. ¿Vale? Entonces, ¿qué números se pueden poner como fracción? Obviamente, todos los naturales, ¿vale? Por ejemplo, el 4 es 8 medios, cualquier fracción que me dé 4, la que yo quiera. Los enteros, también todos los enteros se pueden poner como fracción. Por ejemplo, el menos 3 es menos 9 tercios, ¿vale? Y luego, pues hay muchos números intermedios que también se pueden poner como fracción, ¿vale? Entonces tenemos, por un lado, los enteros y por otro lado, decimales, ¿vale? Pero aquí vamos a poner un interrogante porque es lo que tenemos que ver. Todos los decimales se pueden poner como fracción, ¿vale? Yo he dibujado ahí en negro la recta real, ¿vale? Y sobre la recta real os estoy poniendo esos conjuntos. Tenéis que pensar, los números racionales completan toda la recta real, es decir, entre el 0 y el 1 están todos los números que hay ahí y se pueden poner como fracción, ¿vale? Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, aquí tenemos que quedarnos con dos ideas. Por un lado, en los números naturales y los números enteros no hay decimales. Entonces, ¿eso qué nos permite? Nos permite poder contar, porque el siguiente de cada número está definido. O sea, yo sé cuál es el siguiente del 1. El siguiente es el 2 y el siguiente del 2 es el 3. Entonces, yo puedo contar, ¿vale? Aquí podemos contar, ¿vale? En cambio, en los números racionales no está tan claro, ¿no? O sea, va a depender todo de cuántas partes yo divida esa unidad. Si yo le divido en 10, pues voy a poder contar pues un décimo, dos décimos, tres décimos, ¿vale? Si la divido en 100, voy a poder contar 1 partido 100, 2 partido 100, ¿vale? Y si la divido en 1000, pues también 1 partido 1000, 2 partido 1000, ¿vale? Pero realmente estoy contando todos los números. Claro, si yo empiezo a contar 1 partido 100, 2 partido 100, 3 partido 100, me estoy saltando los que hay entre medias. No estoy contando los que hay en medio, ¿vale? Porque si yo divido aquí entre 0 y 1, vamos a suponer que estos son 100 partes, ¿vale? Y este es el 1 partido 100. Y este es el 2 partido 100. ¿Y qué pasa con esos de ahí? Si yo lo divido en 1000, aquí tenemos 10 partes más y aquí tenemos 10 partes más. Entonces ahí hay números que no estoy contando. Entonces es imposible saber cuál es el siguiente a un número, ¿vale? Siempre va a haber, siempre que yo haga una partición, ese intervalo lo voy a volver a poder partir, ¿vale? Me puedo poner 1 partido 1.000.000.000 y el intervalo será ínfimamente chiquitito, pero se puede contar así, ¿vale? Entonces, ya no podemos saber cuál es el siguiente, o sea, no podemos contar técnicamente, o sea, podemos contar, pero nos vamos a saltar, siempre nos vamos a saltar un número, ¿vale? Entonces, lo que quiero que penséis es que los números racionales son un pelotón de números decimales muy juntitos, bueno, decimales y enteros,
muy juntitos entre sí, tanto como yo quiera, porque yo puedo dividir el intervalo tantas veces como yo quiera, pero no se van a tocar, nunca se van a tocar, ¿vale? Hay un hueco, siempre hay un hueco entre ellos, ¿vale? Entonces, esa sería, por ejemplo, la idea principal de los números racionales, ¿vale? Es que hay huecos y luego realmente qué decimales son, que es lo que nos hemos preguntado antes. O sea, ¿vale? Porque si hay huecos, lo que quiere decir es que va a haber números decimales en medio que no se van a poder representar como fracción y que no son racionales, por tanto. Entonces, si no son racionales, tienen que ser otra cosa, ¿vale? Vamos a repasar primero qué tipos de números tenemos, ¿vale? O sea, un número puede ser, vamos a ver todas las opciones de números reales, ¿vale? Un número puede ser entero o no entero, es decir, que tenga decimal o que no tenga decimal. Hasta ahí está claro, ¿no? O sea, no hay más opciones. Si no tiene decimal, pues va a ser entero o natural si quiero, ¿vale? Decirlo. Y si tiene decimal, entonces vamos a ver qué casos hay, ¿vale? Los decimales. Vamos a pensar, por ejemplo, estos números que tengo aquí, esto da 0,1, esto da 0,2, esto da 0,3. Este sería 0,01, 0,02 y este sería 0,001, 0,002, ¿vale? O 10 a la menos 3 y 2 por 10 a la menos 3, ¿vale? Ya recordando un poco la notación científica que también nos va a hacer falta, ¿vale? Entonces, todos estos decimales, ¿cómo son? Exactos, ¿vale? ¿Os acordáis? Todos estos decimales son exactos. Entonces, si nos ponemos a ver decimales, en nuestra cabeza dice, vale, pues un decimal puede ser exacto y lo contrario que es no exacto. ¿Qué quiere decir no exacto? Pues que no termina. O sea, yo puedo poner, por ejemplo, 3,57841032688 y así sucesivamente 1 millón de decimales. Bien, pues si yo termino, es exacto. Da igual que haya ahí tropocientos mil decimales. Pero si pongo puntos suspensivos, ya estoy diciendo que es que eso, mira, acaba indefinidamente y no te los voy a poner todos porque no voy a acabar. ¿Vale? Entonces sería no exacto. ¿Vale? En cuanto hay puntos suspensivos, no es exacto. Eso quiere decir que hay infinitos. ¿Vale? Ahora, cuando hay infinitos decimales, ¿qué casos tenemos? ¿Vale? Por ejemplo, imaginaros aquí que yo pongo 3,57575757 puntos suspensivos. ¿Vale? Pues entonces hay infinitos, pero porque se están repitiendo las cifras infinitamente. ¿Vale? Entonces podría pensar, vale, los infinitos puede ser que se repitan cifras o que no se repitan, ¿vale? Si se repiten cifras son periódicos y si no se repiten cifras son no periódicos, ya está. ¿Vale? Entonces, ¿realmente hay alguna opción más? Quiero decir, si es exacto, es exacto. Y si no es exacto, puede ser que haya infinitos. Y si hay infinitos, puede ser que se repitan cifras, ¿vale? Y si no se repiten cifras, pues es que entonces no se repiten cifras. Ya no hay más casos, ¿no? Entonces, si se repiten cifras, los llamamos periódicos, ¿vale? Los periódicos, ¿os acordáis? Teníamos dos opciones, que sea puro o mixto, ¿vale? Puro, ¿cuándo lo decíamos que era puro? Pues por ejemplo, este que he puesto aquí, el 3,57 periodo. Cuando se repite toda la parte decimal, ¿vale? Mixto, cuando hay algún decimal que no se repite. Por ejemplo, si yo este 3,57 le pongo aquí un 4 y luego ya se repite el 57. Entonces ya tengo una parte periódica, la de aquí, y una parte no periódica, esta de aquí. ¿Vale? Entonces por eso le llamamos mixto. Y no periódico sería cualquier otro decimal que yo me quiera inventar. Me puedo inventar cualquiera que tenga infinitos decimales. Es decir, cualquier decimal que yo le ponga números que no se repiten ni unos puntos suspensivos, ya está ahí, no periódico. ¿Vale? Entonces, de estos decimales, por ejemplo, los exactos, bueno, exacto quiere decir, por ejemplo, si yo pongo el 3,57 y no le pongo el periodo, ya es exacto.
¿vale? No tengo por qué poner más cifras, ¿vale? Entonces, de estos decimales, lo que me interesa a mí es cuáles se pueden poner como fracción, ¿vale? Porque todos los que se puedan poner como fracción hemos dicho que son racionales, ¿vale? Entonces tenemos, ¿el 357 lo puedo poner como fracción? Claramente, o sea, 357 partido 100, ya está. O sea, cuando un número es exacto, escoger el número entero y poner abajo pues tantos ceros como cifras decimales tenga, ¿vale? Cuando era periódico, si os acordáis, también se podía pasar a fracción, ¿vale? Lo voy a recordar. O sea, si tenemos un periódico puro, ¿qué había que hacer? Pues ponemos el número entero, luego había que restarle la parte hasta llegar al periodo, es decir, hasta ahí, estábamos en 3, y luego partido, y eran tantos nueves como cifras había dentro del periodo, ¿vale? ¿Os acordáis? Entonces sería pues 99 porque el 57 son dos cifras, entonces un 9 por cada cifra, ¿vale? En el caso de mixto era muy parecido, o sea, había que poner el número entero y restar lo mismo hasta la parte hasta llegar al periodo, es decir, hasta ahí, es decir, el 34, y luego había que poner, igual que antes, tantos 9 como cifras hay dentro del periodo, es decir, en este caso 2, 99, y luego tantos ceros como cifras no había en el periodo, es decir, por ese 4, como es una cifra, pues un 0, ¿vale? Es solo pero y da una fracción, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que los que no se pueden poner como fracción son los no periódicos, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos que racionales serían los exactos, los periódicos puros y los periódicos mixtos, ¿vale? Y no hay más. ¿Qué pasa con esos no periódicos? Pues esos no periódicos son el siguiente conjunto, ¿vale? Los irracionales, ¿vale? Entonces lo pondríamos aquí, ¿vale? No periódicos, los irracionales. Es decir, los racionales son un pelotón de puntos que no se unen entre sí, ¿vale? Lo cual ya no nos permite contar, ¿vale? Y los irracionales son un mogollón de puntos que rellenan los huecos que han dejado los racionales, ¿vale? Entonces, en estos conjuntos que hemos definido hasta ahora, ¿vale? La característica principal es que como los puntos, como sigue habiendo huecos, o sea, en los irracionales también hay huecos porque para empezar es que no están ni los naturales ni los enteros, ¿vale? Son números que estarán por ahí, ¿vale? Habrá muchos rellenando todos los huecos que se han dejado los racionales, ¿vale? Entonces, ninguno de estos dos conjuntos por separado son completos, es decir, no podemos considerar un intervalo, ¿vale? Hasta ahora lo que tenemos es que Q, ni Q ni I no tienen intervalos, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo, ya no digo entre el 0 y el 1, entre el 0 y el 0,1, quiero considerar ese conjunto, ¿vale? Sí, ese conjunto lo puedes considerar, pero no lo puedes considerar ni dentro de Q ni dentro de I. ¿Por qué? Porque hay aquí infinitos números racionales, pero también hay infinitos números irracionales, rellenando los huecos que se dejan los racionales, ¿vale? Entonces, el único conjunto que es completo sería el conjunto de los números reales, ¿vale? Y aquí sí que podemos definir intervalos. Sí tenemos intervalos, ¿vale? Que ahora lo veremos, ¿vale? Entonces, antes de nada, vamos a centrarnos en los irracionales, ¿vale? Hemos visto los racionales con los distintos tipos de decimales, ¿vale? O sea, ahora tenemos los irracionales que solamente tienen decimales, ¿vale? Entonces, aquí solamente tenemos decimales, o sea, no hay enteros, es decir, solamente hay decimales, pero no cualquiera, decimales no periódicos, ¿vale? ¿Vale? Entonces, ¿y estos cómo los puedo definir? Porque los racionales los definía como una fracción. Y estos, claro, estos no se pueden poner como fracción, ¿vale? No, vale, o sea, ¿qué digo? No, todos los que no se pueden poner como fracción, ¿vale? ¿Y esos cuáles son? ¿Vale? Entonces, bueno, a ver, pues tenemos
Por ejemplo, varios tipos que ya conocéis. Por ejemplo, vamos a definirlos así. Tenemos números irracionales que tienen nombre propio, ¿vale? Por ejemplo, el número pi, ¿vale? 3,1415,9 puntos suspensivos, hay infinitos, ¿vale? Tenemos el número e, que si no lo habéis conocido aún ya lo conoceréis, ¿vale? El 2,719 y tampoco me sé más, ¿vale? Luego, tenemos las raíces, ¿vale? Tenemos raíces, pero todas las raíces no, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo raíz de 36, esto es 6. Bueno, es 6 y menos 6, ¿vale? Pero pongo 6. No, esta es exacta, esto es un natural, ¿vale? Entonces serían raíces no enteras, ¿eh? Raíces no enteras. Por ejemplo, raíz de 2, que raíz de 2, pues no se puede calcular. Si lo hacéis con la calculadora, raíz de 2 nos da 1,4142 puntos suspensivos, ¿vale? Entonces ahí puede ser, o sea, si hay raíces que no se pueden calcular, esas raíces son irracionales, ¿vale? Y luego también tenemos logaritmos, que ya los veremos más adelante. Por ejemplo, si yo pongo aquí logaritmo en base 10 de 2, esto da 0,30102 puntos suspensivos y también es irracional porque no se repiten las cifras decimales. Entonces nos podemos encontrar irracionales, aparte de los famosos, los que conocemos, nos podemos encontrar irracionales al hacer raíces y al hacer logaritmos, ¿vale? Y ya está, porque cuando tengamos fracciones, pues va a ser irracional, ¿vale? Vale, y dicho esto, os voy a explicar un truco para saber cuándo una raíz va a dar racional o va a dar irracional, ¿vale? Por ejemplo, las raíces, ¿cómo se definían? Si yo tengo la raíz enésima de a elevado a m, ¿vale? Esto se puede escribir como potencia, ¿vale? O sea, sería a elevado al numerito de aquí partido el numerito de aquí, ¿vale? Cuando es cuadrada, este numerito n no aparece, entonces yo tengo que entender que es un 2, ¿vale? Por ejemplo, este 2 de aquí es 2 elevado a un medio. El 1 del 2, porque tiene el exponente, no tiene nada, se entiende que es un 1, y el 2 de la raíz cuadrada, ¿vale? Vale, entonces, cuando tengo la raíz enésima de una potencia, pues esto se puede escribir como potencia elevado, o sea, como una potencia cuyo exponente es una fracción, ¿vale? Entonces, la clave está, si esta fracción de aquí me da entero, entonces el número va a ser racional. Bueno, va a depender de lo que sea la base, ¿eh? O sea, si la base tenemos el número pi, o sea, pues no, da igual que le ves pi, como ya aparezca el pi, es como por ejemplo, si yo pongo pi tercios y dices, es una fracción, pues es racional. No, a ver, está el pi manda. Si sale el pi es irracional y punto, ¿vale? Entonces, vale, si esa fracción nos da entera, entonces el número va a ser racional, ¿vale? Y si no nos da entera, o sea, nos da una fracción, pues entonces el número va a ser irracional. Es decir, si a mí me queda 3 elevado a 2 séptimos, ¿vale? Que esto sería la raíz séptima de 3 al cuadrado. Si yo tengo 3 elevado a 2 séptimos, como ese 2 séptimos no se puede simplificar y no va a dar entero, esto es irracional y no tiene más. Vale, y si yo tengo 3 elevado a 14 séptimos, entonces tendría 3 elevado y como 14 séptimos sí que se da un número entero, que da 2, pues entonces ya está. Esto es 9 y entonces fíjate, pues esto es natural, ¿vale? Y ese sería el truco, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, voy a recordaros un poco lo de los intervalos, ya que lo hemos nombrado, ¿vale? Ya hemos dicho que aquí ni en Q, ¿vale? Ni en I tenemos intervalos, porque no se puede enlazar un número con otro, ¿vale? Ahí hay un pelotón de decimales, pero cada uno por su lado, ¿vale? No van juntos. Pero en cambio, si los unimos, entonces ya completamos todo el espacio. Entonces ya podemos decir, yo no sé cuál es el siguiente de un número, pero sé que está ahí, ¿vale? Porque va a ser o racional o irracional, ¿vale? Entonces ya sé que está ahí, ¿por qué? Porque ya no hay más opciones, ¿vale? Ya hemos visto aquí en este esquema que los decimales no tienen más opciones, ¿vale? Por descarte. Entonces, si yo considero todos los decimales, obviamente están todos ahí. Entonces, ya puedo considerar un conjunto que vaya de un número a otro,
con la tranquilidad de que todos los que hay en medio están ahí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues aquí estaríamos ya en la recta real, ¿vale? ¿Veis? Q unión I nos da R. Eso es lo que significa, ¿vale? La unión es como si fuese una suma, o sea, si sumamos los dos, pues nos da R, ¿vale? Lo que pasa es que como son conjuntos, se pone la unión, ¿vale? La suma se usa para los números, para los conjuntos se usa la unión, ¿vale? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, decir el conjunto del 1 al 2, del 1 al 2, ¿vale? Entonces ya sabemos que está todo ahí. Están todos los decimales ahí porque estamos en la recta real. Entonces el conjunto del 1 al 2, el intervalo del 1 al 2. Y lo pongo cerrado los extremos porque estoy considerando también el 1 y también el 2. Si a mí me dices, no, quiero el conjunto que vaya del siguiente al 1 al 2. Ya no quiero el 1, quiero justo del siguiente al 1. ¿Vale? Yo no sé cuál es el siguiente al 1, pero da igual, el conjunto lo puedo representar. Solamente tengo que decir del 1 abierto al 2 cerrado. ¿Vale? Y eso significa todos los números del siguiente al 1 hasta el 2. ¿Vale? Si, por ejemplo, dijesen, no, es que quiero del siguiente al 1 al anterior al 2. ¿Vale? O sea, no quiero llegar al 2. Quiero quedarme justo en el anterior. Pues bueno, justo en el anterior, lo mismo será el 2,99999 infinitos 9. No llegaré nunca a tocarlo, pero yo lo puedo indicar. Digo, vale, del 1 al 2. Abiertos los dos, ¿vale? Entonces, esto era para recordaros los tipos de intervalos que teníamos. Cerrados, cerrados por un lado, abierto por otro, o abiertos, ¿vale? Luego también tenemos, por ejemplo, si yo quisiese decirte, no, quiero del 1 hasta el infinito, todos los números mayores que 1, hasta el más infinito. Bueno, pues entonces ahí tendría que coger el 1 y decir, vale, pues hasta el más infinito. ¿Dónde acaba esto en el infinito? Pues nada, el infinito siempre abierto, ¿eh? No se puede coger. ¿Vale? Y estos son los distintos tipos de intervalos, ¿vale? Si quiero coger toda la recta real sería de menos infinito a más infinito, ¿vale? Y los intervalos, ¿vale? Pues los vais a usar sobre todo en inecuaciones, ¿vale? Porque cuando tenemos una inecuación es ¿qué números son mayores que tal? Pues entonces tienes que poner un intervalo porque ya estás incluyendo más de una posibilidad, ¿vale? En las ecuaciones hay soluciones concretas y en las inecuaciones las soluciones son intervalos, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo veremos, ¿vale? Yo creo que ya os ha quedado una idea general de cuándo un número es racional, cómo identificarlo, ¿vale? Y cuándo un número es irracional y cómo identificarlo, ¿vale? Y ya está, con esto damos por finalizada la clase de hoy, ¿vale? Ahí la tenéis, todo lo que hemos visto, ¿vale? Vale, pues mucho ánimo y a seguir trabajando.